la pared de unos vasos, tiene que ser una túnica media importante, por lo tanto sería una arteria umbilical. ¿Ya? Ahí está la arteria, miren. La pared sumamente gruesa de musculatura. Entonces, esta imagen que están viendo con los 10 aumentos, básicamente lo que vemos es la sustancia fundamental. Ahí están todos esos macromoléculas que no se ven, pero sabemos que están. Están las fibras, muchas de estas fibras, estas alargadas, son fibras de colágeno, que también hay cloroblastos, esas fibras, y básicamente la que predomina por todos los funcionalmente son las células mesentéricas. Morfológicamente son muy parecidas a los fibroblastos, alargadas, con prolongaciones, y un poco difícil de visualizar. Se dice que con una buena preparación del tejido de la muestra podría visualizarse en los grupos de las células mesenquimatosas, en algunos las imágenes de todo, que las células que están en constante división, están constantemente regenerándose. ¿Ya? Hemos visto también preparado de un poco para refrescar el intestino delgado. Entonces, toda la pared del conducto alimentario, que es desde esófago, estómago, intestino delgado, hueso hasta septo, tiene la misma composición. Toda la pared tiene 4 capas, mucosa, musculares óseos. En esta pared, en el intestino delgado, como la diferencia del hueso. Y el delgado de los huesos, no se ve. ¿Cuál? El delgado. El delgado tiene menos unas calciformes, pero a veces justo en una imagen no es fácil. Lo que tendría que permitirte diferenciar que es delgado de grueso. Uno sí está bien. La cantidad de células calciformes son mucho más abundantes en el colon, como aquella imagen que ustedes ven. Puro imágenes globulares blanquecinas, ¿no? Y en el delgado es menos. Pero ¿qué es la característica? Las vellosidades, que es la protrusión del citoplasma hacia la luz, hacia el humo. Y las vellosidades es justamente lo que aumenta la superficie de absorción de este tejido, de este órgano, porque la función principal del intestino delgado es absorber nutrientes. Por lo tanto, esto que vemos acá es como una saliente de ese citoplasma que hace protrusión hacia la luz y de esa forma se le conoce como vellosidad. No tengo una foto buena, pero sería más o menos lo que estamos viendo acá, esta imagen de que protruye hacia allá, ¿no? Este sería el epitelio. ¿Qué epitelio es? Cilíndrico, así. El único lugar donde el epitelio cambia es en el esófago. En el esófago es plano certificado, no queratinizado. Estómago, delgado y grueso, el único epitelio. Cilíndrico, así. ¿Qué hay debajo del epitelio? Tejido conjuntivo laxo. ¿Cuál? ¿O qué se llama? Lámina propia. Entonces, debajo del epitelio, esto es lámina propia. ¿Qué bordea a esta lámina propia? La muscular de la mucosa. Y los tres son mucosa. Los tres son hacia afuera de la mucosa, o de la muscular de la mucosa, es la submucosa. Es tejido conjuntivo denso y secular. En este preparado que hemos visto de intestino delgado, en esa primera parte vemos al tejido conjuntivo laxo, la lámina propia, más hacia abajo, más hacia el fondo, encontramos a la submucosa, que vendría a ser, ahí es esta estructura, que vendría a ser esta que vemos acá. Esta sería la que está aquí arriba, está aquí arriba es la mucosa, la lámina propia y parte de la muscular de la mucosa, ¿no? Como ya se ve acá. Y esta sería la submucosa, tejido conjuntivo
denso y circular. Más externamente, cuando veamos músculo, vamos a describir al músculo. Musculatura externa, células musculares lisas, serían estas dos capas. Y esto sería la serosa, un tejido conjuntivo laxo y una hoja, un epitelio plano simple que es el mesotelio peritoneo. Entonces, el esófago solo es este tejido conjuntivo laxo, se llama apéndice. Este tejido, cuando entra el esófago en el abdomen y se cubre con la orbita mesotelial con el peritoneo visceral, se vuelve serosa, cambia de nombre. Cambia de nombre porque se ha cubierto con el mesotelio. Pero si este mismo tejido en el tórax que no se cubre por la hoja visceral del peritoneo se llama apéndice. Juego de nombres. Pero este es un tejido conjuntivo laxo. En este preparadito de intestino delgado, lo mismo que en el grueso, encontramos en esas tres regiones tejido conjuntivo laxo, la lámina propia, formando parte de la serosa, y denso y circular en la submucosa. Entonces, eso es lo que nos importa. Miren acá, esto que vemos acá, este es un elemento linfoide. Entonces, con mucha seguridad, esta región es parte de la lámina propia. Y esa lámina propia es un sitio de defensa ante la invasión de agentes extraños. Hay estos linfocitos, los puntos oscuros o núcleos de linfocitos. O este ya es un nódulo linfoide. Un nódulo linfoide. Muscular, eso ya es el término bonito. Naturaliza, ahí están los linfocitos, que todos tienen la misma química y característica. Y antes hemos visto, y eso tendría que estar dibujado en el día, ¿no? Hemos visto una lámina de piel. ¿En qué parte de la piel está el tejido conjuntivo? En la dermis, debajo de la epidermis. ¿No? Aquí la epidermis es la que presenta esta imagen más violácea, ¿verdad? Es la epidermis. Y esto por debajo es la dermis. Hay dos tipos de dermis, la papilar y la reticular. La papilar, que es esta que está inmediatamente por debajo de la epidermis, donde están las papilas dérmicas, es un tejido conjuntivo laxo. El sexto, se llama dermis reticular, que es un tejido conjuntivo denso y circular. Y más profundamente, ¿qué hay? Hay otra capa que no es parte de la piel, pero es un tejido conjuntivo. Más profundamente está la hipodermis, que es un tejido conjuntivo, adiposo. ¿Qué tipo de tejido adiposo? Entonces, ahí vemos un poco los componentes de este tejido que hemos visto, parte de la epidermis, la dermis, la hipodermis, y estas que ven imágenes violáceas, así como conglomerados y algunos oculares, son las glándulas sudoríparas. Una glándula tubular simple enrollada. Tubular simple, pero no tiene significación. Como que se va enrollando y va, incluso a nivel del tejido adiposo de la hipodermis, puede haber las unidades secretoras y se va extendiendo una glándula principal de todas esas regiones. Y entonces, eso hemos visto en nuestro preparado, es los violáceos, parte de la glándula sudorípara. El adiposo, que es el conjuntivo circular, fibras y tejido adiposo. Luego hemos visto un preparado de tendón, y el tendón se caracteriza justamente porque el tejido conjuntivo, las fibras de colágeno, están organizadas de forma circular, de forma bien ordenada. Estas son fibras de colágeno. Entre fibra y fibra puede haber tejido conjuntivo, un tejido conjuntivo que se encarga de no nutrir porque es una fibra, pero decide contribuir con algunos elementos para que el tejido sea firme, sólido, estable. Y entre fibra y fibra puede haber hidroblastos. ¿Por qué vas a diferenciar esta fibra que es 100% actal en el núcleo con
el órgano con el cual se junta, que en este caso, las fibras musculares estriadas esqueléticas. ¿Qué hace el tendón? Une el músculo al hueso. Por lo tanto, el tejido conjuntivo de esta fibra muscular se fusiona con el tejido conjuntivo de este tendón y van a formar justamente esta estructura llamada tendón, y va de esa forma el músculo insertarse al hueso y va a tener la consistencia y la resistencia parecida a la del acero. Teóricamente, nuestros tendones tienen esa fuerza de resistencia a la tracción, al estiramiento. Pero en la práctica no ocurre tan cierto, ¿no? Han visto algunas veces algunos amigos que hacen deporte, se les rompe el tendón de Aquiles, como si nada. Y no hay tal acero que digamos, se rompió, con una baja de unos 6 meses los pobres, porque es tiempo en que tienen que tardarse en reponerse de eso. Entonces, a menor aumento, este mediano aumento, se nota de salud. Este mediano aumento. La característica es que son fibras ordenadas en forma muy regular, paralela, no hay núcleos, y lo pueden diferenciar con estas otras fibras que ves en el lado extremo, y ya son células musculares, también son tipo fibra, pero la característica es que tienen, no sé si las visualizan, estriaciones y los núcleos en la parte periférica, hacia afuera. Aquí no se ven núcleos, aquí hay núcleos. Y es el núcleo de la célula, que es la célula muscular estriada esquelética. Entonces, aquí se ve mejor las dos fibras, ¿no? Una que es viva, la fibra muscular, tiene núcleos, la célula, y la fibra de colágeno que no tiene núcleos, fibra, solamente una estructura, un tejido conjuntivo denso, regular, colagenoso, que está bien organizado, puro colágeno. Estas otras son fibras musculares estriadas, noto un poquitito sus estriaciones, esqueléticas, porque sus núcleos están en la periferia, bueno, algunos se ve aferio, pero me parece que es la conjunción de dos fibras, ¿no? Que están muy juntitas, ¿no? Y esa sería esa solución. Podemos ver una que está al lado de otra, esa es la capacidad de poder distinguir las dos células que están, o dos estructuras que están unidas cerca, muy cerca, pero se puede localizar o visualizar que tienen un espacio que las separa. ¿Ya? Entonces, ese es el tendón, por ejemplo, miren, aquí se nota las estriaciones, estas bandas, claro, oscura, son las bandas, las estrías de la célula muscular estriada esquelética. Y aquí no hay eso, son puro fibra. Hay espacios donde hay tejido conjuntivo, y en estos espacios vamos a encontrar a veces hematíes, vasos sanguíneos y también fibroblastos. Y la última lámina que hemos visto era ¿qué era? De una arteria elástica, en este caso la aorta. Entonces, la arteria aorta es una arteria que sale inmediatamente del ventrículo. ¿Cuál ventrículo? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, ¿no? Entonces, inmediatamente que se forma es la desembocadura del ventrículo izquierdo, es una arteria gruesa, la más grande del organismo, que tiene una pared que está formada básicamente por una capa que se llama íntima, una capa media o capa intermedia o media, y una capa externa o adventicia. En la íntima tenemos el epitelio, que es epitelio plano simple, ¿no? Y su célula se llama endoteliales. Estas células endoteliales tienen una lámina propia y hay algo de tejido conjuntivo laxo. En este tejido conjuntivo está la lámina limitante elástica externa, ¿ya? El resto, todo este grosor, es la túnica media, que básicamente son células musculares lisas y abundantes fibras elásticas. De ahí su nombre, arteria elástica. La arteria elástica se caracteriza porque en la túnica media hay un elevado predominio de fibras elásticas acompañando a las células musculares lisas.
En el otro tipo de arteria, la arteria muscular, en esta capa media lo que encontramos es un predominio de las células musculares lisas y muy pocas fibras elásticas. Por eso nombre arteria muscular. A medida que va disminuyendo de grosor del calibre de la arteria, estas capas como que se van perdiendo. A nivel de la arteriola ya es una delgadita capa media, y a nivel del capilar solo es esta parte de la arteria, el resto desaparece. Ahí les doy dos pedicitos. Entonces la característica de esta lámina que hemos visto, a mayor aumento, es visualizar las fibras elásticas. Para verlas se necesitan funciones especiales, pero con nuestra buena imaginación y voluntad podemos ver nuestro preparado y reconocer que estas imágenes como que son unas imágenes delgaditas y alargadas corresponderían a las fibras elásticas. Se ve un poquitito, miren aquí una alargada, este tiene núcleo, nada que ver, es el fibroblasto, son solamente fibras alargadas. Miren este por ejemplo. Bueno, entonces serían esas las fibras elásticas que están alternando con las células musculares lisas, que también están presentes porque es una arteria y la túnica media tiene un tejido muscular, ¿no? Hay lo mismo túnica media, esta ya sería la adventicia. Después de esta túnica media hay un tejido conjuntivo laxo, que es la adventicia, ¿no? Tan igual como la adventicia del esófago, la adventicia del vaso sanguíneo también es tejido conjuntivo laxo. En este laxo encontramos sustancia fundamental, encontramos sus células, encontramos las fibras, colágeno, elásticas, encontramos algunos elementos propios del tejido conjuntivo como fibroblastos, adipocitos, puede haber pelicitos, entonces son componentes del tejido conjuntivo. En este tejido conjuntivo o adventicia hay un tipo especial de vasos sanguíneos que se llama vasa vasorum. Vasa vasorum, que significa vaso de los vasos. ¿Ya? Los vasos de los vasos alimentan a estas capas superficiales más externas del vaso sanguíneo que tienen pocos riego a partir de la luz del lumen. Entonces estos vasa vasorum alimentan a estas células, las vasa vasorum. Esta chiquitita que ven acá sería parte de un vaso vasorum que va profundizando y se va ramificando, y cada vez se va ramificando más delgadita hasta volverse capilar. Y el capilar es cuando se produce el intercambio de gaseosas entre nutrientes y alimentan a la célula muscular, en este caso lisa, ¿no? Porque es un tejido liso, una célula muscular lisa. ¿Ya? Aquí otro vaso. Otro vaso. Se llaman vasa vasorum, vaso de los vasos. Vasa vasorum. Bonito nombre, ¿no ves? Tú vas a pasar con el alumno abajo de ese mundo. Ahora ponen cualquier nombre de. Y vamos a ver hoy día los tres que nos estarían faltando: ganglio linfático, tejido adiposo blanco y pardo. Vamos a ir explicando progresivamente a medida que veis viendo las imágenes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está entendido? Ya, entonces, a ver, sin pelearse, ¿cuál primero me va a ver? La primera lámina, que es grasa parda. Ya saben.